voy a dibujar el sistema, es un sistema mecánico, en lo que llegan los demás, luego ya en un ratito comenzamos a resolverlo para aprovechar el tiempo, pues mientras lo voy dibujando. Bueno, ya van 10 minutos, entonces yo creo que ya es tiempo justo para empezar. Ya voy agregando los que vayan llegando. Entonces, bueno, la clase no es tan larga, entonces pues sí vamos a alcanzar a ver todo fácil. Por eso también no me estoy apresurando y quería dejarles tiempo para que estuvieran todos. Pero pues sí, yo creo que ya es un tiempo considerable. Este es un ejemplo. Creo que la clase pasada comenté algo sobre esto. Les decía que qué pasaría si tuviéramos un sistema donde tuviéramos varias masas, varias referencias, que qué pasaría con las ecuaciones, o que si uno de las masas tiene movimiento, de hecho ponía un ejemplo, si no es este, es muy parecido, donde uno tenía movimiento lineal y otro tenía movimiento angular, que qué se hacía, si se trataba de poner todo en función de movimiento angular o qué, y si les decía que no, y de hecho aquí se ve, o sea, el carrito no hay manera de poner su movimiento en función del ángulo, porque el carro nada más se mueve horizontalmente. Y el péndulo, pues tampoco tendría sentido ponerlo en función de X y Y, porque ya vimos que la ecuación se complica
un poco si lo trabajamos en coordenadas rectangulares. Entonces es mejor trabajarlo en coordenadas polares y llegar a la ecuación más simple. Nosotros ya hemos visto cuál era la ecuación del péndulo, la ecuación que definía el movimiento o el comportamiento de un péndulo. Aquí no va a ser la misma porque obviamente el péndulo no está sujeto a una parte fija, sino a una parte que es móvil. Entonces, imagínense ustedes que el péndulo está en su posición de reposo, o sea, aquí totalmente con la cuerda sobre la vertical. Ya sabemos que esta cuerda tiene una cierta longitud L. Entonces, imagínense que está aquí en la vertical, en reposo, y el carrito se empuja hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar? Pues la masa por la inercia va a tratar de quedarse en el mismo lugar y se va a empezar a trazar con respecto al carrito. Pero al atrasarse, pues va a adquirir una cierta energía potencial porque se va a elevar un poco y luego la va a liberar cuando llegue a una altura determinada y va a tratar de regresar al reposo, pero por la inercia se va a pasar. Entonces, en ese movimiento puede que haga que el carrito que ya se empezó a mover hacia la izquierda, pues se frene y que incluso a lo mejor se mueva un poquito hacia la derecha. Y luego el péndulo va a regresar. Y entonces ahí a lo mejor va a quedar un poco el carrito moviéndose oscilatoriamente de izquierda a derecha, a lo mejor no con una frecuencia o no con una señal, una oscilación muy definida, pero sí con un periodo más o menos definido. Igual el péndulo, pero las oscilaciones pues no van a ser unas oscilaciones, o sea, no va a ser lo mismo como si estuviéramos aquí el carrito con dos resortes, uno de cada lado, y una oscilación de movimiento armónico simple, ni tampoco el péndulo se va a mover como si estuviera sujeto a una parte fija, con movimiento armónico simple, igual, sino va a ser, o sea, sí va a ser un movimiento que no va a ser amortiguado, pero no necesariamente va a ser una oscilación muy uniforme. Y eso es porque pues los dos sistemas están conectados. Entonces vamos a ver cuál serían las ecuaciones de movimiento. De hecho, imagínense que obtenemos, pues ya sabemos que del carrito vamos a obtener una ecuación. Y el péndulo, pues vamos a obtener otra ecuación. Pero si nosotros usáramos coordenadas rectangulares, incluso nos darían otras dos ecuaciones, ¿no? Entonces sería una del carrito y dos del péndulo. Entonces serían tres ecuaciones. Y pues nosotros ya vimos este ejemplo antes y ya sabemos que podemos obtener una sola. Pero si imagínense que no lo hubiéramos visto y que alguien lo hiciera en el examen, pues dijera, ok, voy a obtener dos ecuaciones del péndulo con su posición en X y otra de la posición en X del carrito. Entonces tienen tres ecuaciones y pues a lo mejor a la hora de resolverlas, pues sí van a llegar a algo. Tienen tres ecuaciones, tres incógnitas, o tres ecuaciones y dos incógnitas, porque la X del péndulo está relacionada con esta de acá, aunque no sería exactamente la misma. Pero si hicieran el espacio de estados, que lo vimos en la clase pasada, a lo mejor sí batallarían porque dirían, pues es que son tres ecuaciones, ¿cómo hago el espacio de estados? Va a quedar entonces de 6 por 6 o cómo va a ser, y pues sí se complica un poco. Entonces es mejor trabajarlo siempre de la manera más simple. Ya sabemos que si es un movimiento angular, trabajarlo en coordenadas polares, y si es un movimiento lineal, trabajarlo en coordenadas rectangulares. Entonces así es como vamos a trabajar cada uno. Eh, vamos a comenzar con lo que vimos la clase pasada, plantear el lagrangiano. Sabemos que el lagrangiano es igual a T menos U, donde T son las energías cinéticas y U son las energías potenciales de todo el sistema. Entonces, primero tendríamos que T, ¿a qué es igual? A ver, alguien que me pudiera decir cuál es la energía cinética de este sistema, ¿cómo podemos obtenerla?
como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. A ver, sería un medio de la masa. ¿De cuál de las dos? ¿De la del carrito? Yo estoy pensando en la masa del péndulo. ¿Del péndulo? Ok, ok. Entonces sería de la masa del péndulo por la velocidad al cuadrado y sería la velocidad de la trayectoria, ¿verdad? Sería una velocidad, esta sería v, que tendría componentes x y. Bueno, aquí quedó como la misma trayectoria, pero bueno, sabemos que esto es tangente a la trayectoria del péndulo, pues es una velocidad instantánea y sería masa por la velocidad al cuadrado, como dijo tu compañero. ¿Y la del carrito cómo quedaría? Porque también tiene energía cinética. También sería un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Y ahí en ese caso, ¿qué sería la velocidad? ¿Sería igual también como esta? No, porque ahí no es angular, es lineal. Exactamente. Entonces sería x punto al cuadrado. Y si ustedes lo quisieran hacer así también valdría, ¿verdad? Nada más que ya sabemos que no tiene caso porque sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y ya sabemos que esto sería igual a un medio de la masa por, ¿qué sería? X punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Esto sería v cuadrada. Y si nosotros vemos esto, lo que tenemos aquí, porque v es la velocidad que es instantánea y que lleva la misma dirección de la trayectoria. Entonces, en este caso, la dirección o la trayectoria es totalmente horizontal. Entonces, automáticamente no tendríamos velocidad en y, no hay ningún componente de velocidad en y nos quedaría nada más un medio de la masa por la derivada de la posición en x al cuadrado. Entonces, si quisiéramos, podríamos plantearlo como la otra, pero de todos modos llegaríamos a esto. Como dice su compañero, sería movimiento lineal, entonces solo sería la derivada de la posición al cuadrado. Y esto sería la energía potencial, la energía cinética, perdón. Ahora la energía potencial, ¿a qué sería igual? Esto ya lo habíamos hecho en la clase pasada. Bueno, no en la clase pasada, pero cuando vimos el péndulo, ya lo habíamos hecho esta parte de la energía potencial. Si se fijan, aquí tenemos dos masas y ya habíamos dicho que una masa puede almacenar energía potencial si se mueve a una altura determinada con respecto a su reposo, a su estado de reposo o a una referencia, que pues casi siempre es el reposo. El carrito no se va a elevar jamás, o sea, está en un plano horizontal. Entonces, este no va a tener ninguna energía potencial. Tampoco de resorte. Si aquí hubiera un resorte, si este mismo sistema lo complicáramos poniendo un resorte aquí, o dos resortes, o un resorte y un amortiguador, entonces sí tendríamos una energía potencial del resorte y lo agregaríamos. Pero en este caso no hay ninguna energía potencial más que la del péndulo. ¿Y cuál sería esa energía? Pues sería esto de aquí, pues sería definida por esta altura. Esto es lo que se eleva el péndulo con respecto a la posición del reposo. Entonces, habíamos visto que esa energía potencial era igual a la masa por la gravedad por la altura. Y también habíamos visto que esta altura se podría determinar con la longitud total de la cuerda
menos la distancia desde el inicio, de donde está sujeta la cuerda, hasta la proyección en X de donde está la cuerda ahora. Entonces aquí se forma un triángulo rectángulo, y de este triángulo rectángulo podemos obtener esta parte de aquí, que nos da la longitud hasta esta parte. Entonces, si a la longitud total que llega hasta acá le restamos la longitud que llega hasta aquí, pues se ve claramente que obtenemos la altura. Y ya lo habíamos hecho. Era L menos L, perdón, más L coseno de teta. L más L seno de teta, perdón. A ver, ¿cómo quedaría? Sacamos de una vez L y queda aquí nada más 1 menos. Sería coseno. Coseno de teta. Porque estamos buscando esta parte de aquí. Pues este es el ángulo. Para obtener esta parte sería L coseno de teta. Y les digo, pues saqué aquí la L como factor común. Aquí sería L menos L coseno de teta. Entonces, esta sería la energía potencial. Sería la única energía potencial del sistema. Entonces, restando esto menos esto, obtendríamos el lagrangiano. Pero nos falta definir esto de aquí. Porque esto de aquí no está en función ni del ángulo, ni de la posición en X o Y. Entonces podríamos ponerlo en posición de X y Y. Ya sabemos que eso se puede hacer, y ya lo habíamos hecho en uno de los primeros ejemplos, pero obteníamos dos ecuaciones. Entonces mejor vamos a ponerlo en función del ángulo, aunque aquí nos quede mezclado X con ángulo, pero sería esto es de la masa del carrito y esto es de la masa del péndulo. De hecho, aquí se puede confundir. Esto es la masa del carrito. Bueno, entonces, para obtener b cuadrada, si recuerdan en el ejemplo, ¿qué fue lo que se hizo? Se obtuvo que las posiciones, ¿verdad? Obtenemos posición XY del péndulo con respecto a la referencia, que en este caso aquí está marcada, que sería este punto. Entonces, bueno, podemos poner este punto donde está sujeto el péndulo como referencia. De aquí sería Y y X. Justo aquí sería la Y la X sería también aquí en este punto donde está marcado la indicación de la referencia de acá arriba. Entonces, sería obtener posición X. ¿Cuál sería la posición en X? A ver, alguien que me puede decir cuál sería la posición en X del péndulo. En un instante cualquiera. L seno de teta. Sería L seno de teta. Que eso nos daría esta parte de aquí. Y ahora faltaría una parte, porque ¿qué tal que se mueve el carrito para algún lado? Y de hecho se va a mover. ¿Eso cómo le afectaría a la posición del péndulo? Si se mueve a la izquierda, ¿qué pasaría? Tendría esta X con respecto al carrito y aparte otra X con respecto a la referencia que se queda aquí en el centro. Entonces sería L seno de teta debido al movimiento del péndulo y aparte más X, que sería el desplazamiento del carrito. Entonces, desplazamiento del carrito en X más desplazamiento del péndulo en X sería igual a la posición del péndulo. De hecho, aquí, bueno, lo voy a poner para que no se confundan las dos. Sería X del péndulo. Y ahora vamos con la Y. Con la posición en Y del péndulo. Y bueno, vamos a ver si para la Y le afecta el carrito. Pues ya quedó claro que no, desde hace rato lo platicamos. El carrito no se va a mover en Y, solo en X. Entonces, en Y la posición está definida solamente por su oscilación.
entonces sí sería nada más lo de aquí hasta donde está el péndulo. Y ya quedamos que esto de aquí se puede obtener con L, coseno del ángulo del péndulo, la posición angular del péndulo. Eso nos define esto de aquí, que es la Y, la posición en Y. Entonces ya tenemos la posición en X y la posición en Y. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hay que obtener las derivadas de la posición, porque quedamos que v cuadrada es igual a x punto al cuadrado más y punto al cuadrado del péndulo. Entonces la velocidad del péndulo al cuadrado es igual a xp punto al cuadrado más yp punto al cuadrado. Y entonces obtenemos xp punto, bueno, lo voy a poner acá ya para no llenar aquí de cosas, si uno va a alcanzar. Entonces esto sería igual a x punto o la posición lineal del carrito, perdón, la velocidad lineal del carrito al cuadrado, más dos veces la velocidad del carrito multiplicado por la longitud de la cuerda y la velocidad angular del péndulo por el coseno de la posición del péndulo. Todo esto más la longitud de la cuerda por la velocidad angular del péndulo al cuadrado. Y la longitud de la cuerda también está al cuadrado. Entonces, esto sería la velocidad al cuadrado del péndulo. Entonces ya estaría determinado. Esta X sí ya no es XP, esta X es la X que tenemos acá como referencia. Ya nada más faltaría entonces poner el lagrangiano completo, que sería T menos U, es un medio de la masa por X punto al cuadrado, X punto al cuadrado más un medio de la masa por, aquí tendríamos la velocidad al cuadrado lineal, más dos veces la velocidad lineal por la longitud de la cuerda, por la velocidad angular del péndulo, por el coseno de la posición del péndulo, más la longitud de la cuerda del péndulo al cuadrado por la velocidad angular del péndulo al cuadrado. Todo esto menos la masa del péndulo por la gravedad, por la longitud de la cuerda del péndulo, por 1 menos el coseno de la posición del péndulo. Esto sería el lagrangiano, todo esto. Entonces, ahora habría que aplicar la ecuación de Euler. En este caso tendríamos dos ecuaciones de Euler. ¿Por qué? Porque tenemos dos, se fijan, son dos referencias, una lineal y una angular. Vamos a necesitar forzosamente una ecuación de movimiento para el péndulo y una ecuación de movimiento
para el carrito. Y esas nos las van a dar las dos ecuaciones de Euler, una para X y otra para teta. Y esto va a ser así en todos los problemas que se topen. Siempre van a tener una ecuación para una de las dos referencias y otra ecuación para la otra referencia. O si son tres referencias, pues serían tres ecuaciones. O sea, me refiero, por ejemplo, si aquí hubiera un resorte y aquí hubiera otro carrito, entonces este carrito tendría una cierta posición, este tendría otra posición y este tendría otra posición. Entonces serían tres referencias y nos generarían tres ecuaciones de Euler. Pues bueno, las voy a plantear aquí. Sería la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a, voy a hacer primero la del carrito. Entonces sería la velocidad lineal del carro. ¿Y qué más? Sería menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la posición lineal del carro. Aquí no hay elementos de disipación, entonces sería más la derivada parcial de la ecuación de disipación sobre la derivada parcial de la velocidad con la que se mueve el pistón, por ejemplo, si fuera un amortiguador, y esto sería igual a las fuerzas externas que hay en el sistema. Obviamente no hay fuerzas externas. Si aquí hubiera una fuerza empujando el carrito para alguna de las dos direcciones, pues tendríamos aquí igual a la fuerza. Si tuviéramos un amortiguador aquí, también iría aquí la ecuación del amortiguador. O si el problema nos dijera que el carrito tiene una cierta fricción con el riel o con el plano, lo que sea, esa fricción iría aquí, o esa ecuación del amortiguador. Pero como en este caso no nos dicen que haya fricción con el riel o con el plano, ni tampoco hay fricción del aire, ni de ningún otro tipo, tenemos esto es igual a cero. Entonces ya nada más nos queda esto igual a cero. Podemos borrarlo una vez que ya lo expliqué. Pues sería esto igual a cero. Y la otra ecuación nos queda la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la velocidad angular del péndulo menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la posición angular del péndulo. Igual aquí en el péndulo tampoco hay fricción con el aire, o al menos no se indica. Entonces aquí no habría ecuación de disipación. Y tampoco hay ninguna fuerza actuando sobre el péndulo. Entonces sería igual a cero. Y esas serían las dos ecuaciones de Euler. Entonces lo que necesitaríamos sería derivar el lagrangiano o sustituir el lagrangiano aquí, obtener la derivada del lagrangiano con respecto a x punto. Sabemos que x punto solo tiene este elemento, este de aquí y este de aquí. Son tres, 1, 2 y 3. Entonces, haríamos la derivada parcial de esos tres y luego los derivamos con respecto al tiempo y le restamos la derivada parcial de lagrangiano con respecto a x. Y de hecho no tenemos ningún elemento con x. Entonces aquí quedaría 0 y esto sería igual a 0. Luego seguiría esta y tendríamos la derivada parcial de la lagrangiano con respecto a teta punto y solo tenemos dos elementos con teta punto. Sería este y este de aquí. Ya derivamos este en esta ecuación porque tiene x punto, pero esta sería otra ecuación de Euler y si hay un elemento que sea el mismo, pues no importa. También vamos a hacer la derivada porque aquí nos está pidiendo del
lagrangiano completo con respecto a teta punto. Y pues este elemento lo tiene teta punto, este también. Entonces derivamos estos dos con respecto a teta punto. Y obviamente aquí nos quedaría, tendríamos dos funciones, teta punto y coseno de teta. Entonces tendríamos que hacer la derivada de la multiplicación de dos funciones. Acá tendríamos simplemente 2L cuadrada multiplicado por teta punto. Y lo que más sería menos la derivada parcial de lagrangiano con respecto a teta. Pues el único elemento que tiene teta es este de acá. Entonces nos quedaría MGL, menos por menos da más, MGL coseno de teta, la derivada de eso, derivada del coseno es el menos seno, pues quedaría menos MGL seno de teta, y con el menos de aquí quedaría más, entonces quedaría más MGL seno de teta, ya sería igual a 0. Y eso sería ya sustituir las dos. Lo voy a poner aquí, ¿cómo quedaría? Nos quedaría, esta sería la 1, y esta sería la 2. Entonces de la 1 tendríamos x dos puntos más, ya reduciendo obviamente, m entre la suma de las dos masas por L, la velocidad angular del péndulo, por el coseno de la posición del péndulo, menos otra vez la masa del péndulo entre la suma de las dos masas, y multiplicado por la longitud de la cuerda del péndulo, multiplicado por la velocidad al cuadrado, la velocidad angular al cuadrado del péndulo, y multiplicado por el seno de la posición del péndulo. Esto sería igual a 0. Esto de acá es la aceleración angular del péndulo. Y la ecuación 2, si sustituimos el lagrangiano aquí, como lo estábamos haciendo ahorita, y hacemos las derivadas parciales, la derivada con respecto al tiempo después, y tratamos de simplificar un poco dividiendo lo que multiplica la doble derivada de teta, quedaría aquí teta dos puntos más 1 entre L multiplicado por la aceleración lineal del carrito multiplicado por el coseno de la posición del péndulo más G sobre L seno de teta, que es lo que habíamos dicho al final que nos daba de aquí, más GL seno de teta. Bueno, quedaba MGL, pero pues ya al dividir todo entre MG, pues se elimina, perdón, entre M, queda nada más, entre ML cuadrada, se divide todo al final entre ML cuadrada, porque quedaría varios términos con ML cuadrada, y de aquí quedaría pues nada más G sobre L, multiplicado por el seno de la posición angular del péndulo. Y esto sería igual a 0. Entonces estas dos son las ecuaciones de movimiento que definen el comportamiento de este sistema. Entonces un sistema de dos ecuaciones de segundo orden, las dos son homogéneas, y al resolverlas nos daría la posición en X, nos daría X de t, y nos daría teta de t. Y podríamos entonces obtener la posición del carrito y del péndulo en cualquier instante de tiempo. Ya sabemos que la del péndulo está también relacionada con la posición del carrito, entonces podríamos obtener la posición de los dos con respecto a una cierta referencia. Y también, pues de aquí, podríamos obtener sus velocidades,
Si derivamos lo que obtenemos como solución, obtendríamos las velocidades y también podríamos obtener las aceleraciones, tanto del carrito como del péndulo. Entonces sería posición, velocidad y aceleración. Ya se va a acabar la reunión, entonces ahorita se vuelven a unir, por favor, para no dejar aquí inconcluso. Esto se va a borrar, entonces tomen captura o algo porque ahorita se va a perder todo. Cuando se acaba la reunión, todo se borra. Bueno, creo que ya regresaron todos los que estaban hace rato. Entonces, pues seguimos. Quedamos que este es un sistema de ecuaciones que definen el movimiento o la dinámica del sistema. Estas son las ecuaciones de movimiento y al resolver el sistema, vamos a obtener posición y a partir de aquí, derivando la posición, obtenemos la velocidad y si derivamos la velocidad, vamos a obtener la aceleración. Entonces, al resolver el sistema ya tendríamos toda la información, o al menos tendríamos planteada toda la información del sistema. Posiciones, velocidades y aceleraciones tanto del carrito como del péndulo. Ahora, ¿hay algún problema aquí? Pues sí, porque si nosotros queremos simular con Working Model, no habría ningún problema. ¿Por qué? Pues porque tenemos un sistema, lo voy a dibujar aquí rápido. Es un carrito con un péndulo. Tiene una masa M, tiene una masa M. Aquí está la referencia. Y si nosotros hacemos este sistema en Working Model, vamos a obtener el comportamiento como tal, lo vamos a poder ver de manera gráfica y aparte ya vimos que podemos graficar la posición del péndulo y pues ya nos daría una gráfica con la posición del péndulo. Obviamente no nos quedaría una oscilación muy definida porque va a estar interactuando el movimiento del carro con el del péndulo. Entonces por eso a lo mejor pues nos quedaría así y luego otra vez así. Se puede ver variaciones y también tanto en el del carrito como en el del péndulo, pero pues, bueno, eso ya lo vamos a ver cuando lo simulemos. Y o sea, es posible que nos quede o es posible que no sé si dependiendo del tamaño de la magnitud de la masa del carrito y la del péndulo.
Si la masa del carrito, del péndulo es muy grande, pues obviamente va a influir mucho en el movimiento del carrito, y si la masa del carrito es muy grande, puede ser que nada más se la pase pues moviendo al péndulo de un lado hacia un lado, y el péndulo jamás logre, pues a lo mejor bajará un poco su velocidad al regresar en su movimiento, pero no va a modificar la dirección del carrito a lo mejor, no le va a alcanzar la energía que pueda llegar a devolver al sistema. Entonces, bueno, eso ya lo vamos a ver cuando lo simulemos, pero sí lo podemos ver, les digo, en Working Model nada más ponemos el diagrama y ya. ¿Cómo lo haríamos? Pues pondríamos un bloque, simplemente, no, pues no importa que no le pongamos las ruedas, ya saben que las ruedas aquí solo implica que este bloque está en movimiento y que tal vez no hay fricción entre el plano y el bloque, por eso se ponen las ruedas, pero incluso con las ruedas pues, se puede indicar aquí que hay una fuerza de fricción, y en este caso no la hay. Y entonces, ¿cómo lo haríamos en Working Model? Pues nada más pondríamos un bloque, podemos dibujar el plano aquí, o podemos ponerle un eje. Si recuerdan, se podía poner ejes que limitan el movimiento en X o en Y. Había ejes verticales y ejes horizontales. Le ponemos un eje horizontal para que este bloque solo se mueva en X y Y. Si quieren, no le ponen aquí ninguna superficie. Y le ponen el péndulo aquí. Y le dan posiciones iniciales. Obviamente la posición del carrito no tiene ninguna relevancia, porque si está en reposo el péndulo, pues se va a estar o a menos que pongan el carrito acá y el péndulo de este otro lado. Pero bueno, de todos modos ya más bien sería el ángulo del péndulo inicial, a menos que el carrito tenga una velocidad inicial. Pero bueno, si le damos condiciones de velocidad inicial cero y lo dejamos así como está aquí, pues este péndulo, al moverse hacia acá, haría que el carrito, como no está sujeto a nada y puede moverse para cualquier lado, pues al moverse el péndulo hacia acá, pues es por lógica podemos deducir que el carrito va a tender a moverse hacia acá para contrarrestar el movimiento del péndulo. Y luego el péndulo va a llegar a una amplitud máxima de oscilación y se va a regresar, y a lo mejor al regresar va a hacer que se regrese el carrito. Les digo, esto ya depende del tamaño de la magnitud de las masas y todo, pero bueno, lo podemos hacer en Working Model así, poner un bloque, un eje horizontal, poner el péndulo y darle alguna posición inicial, ya sea desde las propiedades o simplemente agarrar el péndulo y ponerlo en un cierto ángulo, darle play a la simulación y pues comenzaría a oscilar. Ya podemos darle clic a cualquier objeto, ya sea al carrito o al péndulo, y pedir que en la pestaña de Measure, de medida, que grafique la posición, ya sea la posición del carrito o del péndulo, y pues ya veríamos la gráfica correspondiente. El problema sería si quisiéramos nosotros simularlo mediante Scilab, por ejemplo, con espacio de estados, o simplemente utilizar espacio de estados para aplicarle algún control, alguna técnica de control a este sistema. Entonces ahí necesitaríamos tener un sistema que pueda ser representado en espacio de estados. Se fijan en el espacio de estados, teníamos Z1, Z2, punto, por ejemplo, si fuera de 2. Supongamos que esto de acá arriba es el sistema o bueno, vamos a hacerlo de una vez de 4 para que vean cómo sería de 4. Sería Z1, Z2 punto, Z3 punto. Tendríamos 4 variables de estado. ¿Por qué? Pues porque tenemos dos variables de estado para X y 2 para teta. Entonces, Z1 a qué sería igual, puede ser igual a X, Z2 sería igual a X punto,
Z3 sería igual a teta, y Z4 sería igual a teta punto. Entonces ahora tendríamos las ecuaciones de estado. Z1 punto, ¿a qué sería igual? Pues sería igual a X punto, ¿verdad? Pero sabemos que X punto es igual a Z2. Entonces, para ponerlo todo en función de Z, tendríamos que Z1 punto es igual a Z2. Ahora, Z2 punto, ¿a qué es igual? Z2 punto es igual a X2 punto, y X2 punto está acá, y sería igual a todo esto. Entonces, supongamos que le damos valores a la masa del péndulo, a la masa del carrito y a la longitud. Entonces quedaría, por ejemplo, digamos que menos 10 teta, 2 puntos, coseno de teta. Y bueno, aquí quedaría teta 2 puntos, y aquí quedaría teta, y teta es igual a Z3. Entonces sería coseno de Z3, luego más G sobre L por el seno de teta, sería seno de Z3. Ah, bueno, y aquí sería menos, ¿verdad? Pasaría para el otro lado. Estamos despejando X2 punto. Ah, perdón, es que estaba poniendo la de acá. Sí, estamos poniendo la de arriba, despejando teta 2 puntos, X2 puntos de acá. Pues quedaría menos esto, es esta parte de aquí. Ya sustituimos M, mayúscula, E minúscula y L. Nos quedaría nada más menos 10 teta 2 puntos, coseno de Z3 y luego más. Y otra vez es lo mismo, M entre M más M, mayúscula y minúscula, por L es lo mismo que acá, entonces nos quedaría otra vez 10 teta punto al cuadrado, y teta punto que es Z4, entonces quedaría Z4 al cuadrado multiplicado por el seno de teta que es Z3. Ya para no obtener las otras, bueno, Z3 punto, que sería igual, esta sí la obtenemos porque es muy fácil. Z3 punto es igual a teta punto, y teta punto es igual a Z4, entonces Z3 es igual a Z4. Entonces, ¿cómo quedaría aquí el espacio de estados? La matriz de estado quedaría Z1 punto igual a Z2. Entonces nos quedaría 0, 1, y quedaría acá 0 y 0. Y aquí tendríamos las variables de estado, Z1, Z2, Z3 y Z4. Entonces Z1 punto es igual a 0 por Z1 más 1 por Z2 más 0 por Z3 más 0 por Z4. En total nos quedaría que Z1 punto es igual a Z2, que es lo que tenemos aquí. Ya tenemos la primera ecuación de estado en forma matricial. Ahora Z2 punto es igual a menos 10 teta2 punto coseno de Z3. Bueno, pues es Z3 al final, y esta ni siquiera la tenemos representada en Z. Si nosotros la representáramos en Z, sería Z4 punto. Entonces aquí no tenemos ninguna derivada. Entonces esto no lo podemos representar. Si estamos representando ahorita con las primeras variables de estado, estamos representando X, y encontramos un teta, ya sea teta o teta punto, teta 2 puntos. Sobre todo si es teta 2 puntos, es imposible representarlo aquí, porque aquí no tenemos más que Z1 que es X, Z2 que es X punto, Z3 que es teta y Z4 que es teta punto. Entonces, esto sería imposible de representar. Ahora vamos con esta. Sería Z4 y aparte Z3. Sería imposible lograr esta multiplicación, tener Z4 y multiplicado por Z3. Es más, aunque si solo fuera seno de Z3, no podríamos poner aquí nada que nos diera Z2 punto igual a seno de Z3. A lo mucho nos quedaría una constante multiplicada por Z3, pero no sería el seno de Z3.
Entonces, esto no se puede representar, ni tampoco la multiplicación de z4, ni siquiera z4 al cuadrado. Entonces, z4 al cuadrado, pudiéramos poner aquí, sería 0, 0, 0, 1. Entonces, z2 punto igual a z4, o le podríamos poner 10, y ya sería z2 punto igual a 10, z4, entonces tenemos 10 z4, pero aquí está al cuadrado, entonces es imposible representar este z4 al cuadrado, es imposible representar el seno de z3, y aunque solo fuera z4, z3, no podríamos representarlo, porque en el mejor de los casos, lo que nos quedaría sería esto, que aquí fuera 1, y aquí sería z2 punto es igual a z3 más 10 z4. Entonces nunca podríamos obtener el producto de las dos variables de estado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? En estas ecuaciones hay que linealizarlas. Y al linealizarlas, ya nos quedaría solamente todo en función de x punto, teta y teta punto, que son las cuatro variables de estado, z1, z2, z3 y z4. Y por ejemplo aquí en la primera, en x2 punto, que sería esta, z2 punto, no nos quedaría ninguna segunda derivada, porque ya vimos que la segunda derivada no se puede representar, porque aquí solo hay la variable sin derivar y la primera derivada. Entonces sería imposible representar la segunda derivada. De nada, de hecho, de nada se podría representar la segunda derivada aquí. Todas son de variables sin derivar y primera derivada, variables sin derivar y primera derivada. Y estas son las variables de estado. Entonces, no podríamos multiplicar esto por nada que nos dé la segunda derivada. Entonces, tendríamos que eliminar segundas derivadas de otra variable. Aquí tenemos que que eliminar esta de aquí para que todo nos quede en función de la segunda derivada de x nada más y ahora sí, de las derivadas que sean, bueno, derivada primera o variable de x o de teta, esta no importa, si no tuviera el cuadrado, estaría bien, sin esto. Y acá eliminaríamos esta, tendríamos que eliminar esta x. De hecho, esto ya lo hicimos en un ejercicio anterior, tenemos una ecuación donde solo nos quedaba una, pero las ecuaciones originales, no me acuerdo si se las puse, tenían las dos. Y en esa ocasión, seguimos ese ejemplo, les comenté que se resolvía sustituyendo en esta x2 puntos, o sea, despejamos x2 puntos de aquí, sustituimos acá, y de acá despejamos z2 puntos y la sustituimos acá. Y así acabamos con el problema de que nos quede dos segundas derivadas aquí en esta ecuación y dos segundas derivadas en esta ecuación. Entonces, en resumen, para poder llegar al espacio de estados, primero tienen que tener las n ecuaciones que tengan aquí, pero cada una ecuación solo debe tener una doble derivada. Si aquí ya escogieron que fuera x2 punto, entonces no puede haber otra doble derivada. Esto no podría existir. Y si aquí escogieron dejar sola θ2 punto, no puede haber otra derivada doble. Entonces, esa es la primera condición. Y la segunda, no tener elementos que no sean lineales, como el coseno de teta, como elevar a una cierta potencia, o multiplicación de funciones. O sea, nada que haga no lineal la ecuación. Y en la siguiente clase vamos a ver un método de linealización. No lo vemos ahorita porque pues yo creo que no va a alcanzar por tiempo y va a quedar a medias. Y no quiero que quede un ejemplo a medias. Vamos a ver algo ahorita que alcanza con el tiempo, pero que es mediante un criterio que existe, en el cual, bueno, es el criterio para ángulos pequeños. Entonces, sería para ángulos pequeños,
Podemos linealizar. eh, por ejemplo, seno de teta se linealiza de una cierta manera y coseno de teta se linealiza de otra cierta manera. ¿Alguien que recuerde cuáles serían las linealizaciones para ángulos pequeños de las dos funciones? ¿Alguien lo recuerda? No, profe, no lo recuerdo. Ok, bueno, es posible que no lo hayan visto, pues. Generalmente se ve en algún curso de ecuaciones diferenciales, precisamente por la parte de la linealización, pero bueno, tal vez sí ese tema no se toque en el programa. Entonces, el seno de teta para ángulos pequeños se puede linealizar simplemente como teta, y el coseno de teta se puede linealizar como 1. Entonces, si recuerdan, para el péndulo, su ecuación era teta 2 puntos más g sobre L, que de hecho es esta parte, por el seno de teta, y esto es igual a 0. Entonces, esta ecuación no la podríamos poner en espacio de estados tal cual. Es imposible, tendríamos que linealizarla. ¿Y aquí qué tendríamos como variables de estado? Voy a borrar aquí. Las variables de estado serían z1 igual a teta, z2 igual a teta punto, y entonces las ecuaciones de estado serían z1 punto igual a, sería teta punto, y teta punto es igual a z2, entonces z1 punto es igual a z2, y z2 punto sería igual a teta 2 punto, y teta 2 punto la tenemos acá. Entonces teta 2 punto es igual a, si despejamos, nos quedaría menos g sobre L seno de teta, pero ya dijimos que no hay manera de representar esto en espacio de estados. Entonces, esto no se puede hacer. Y acabamos de ver ahorita que para ángulos pequeños se puede linealizar seno de teta como teta. Entonces quedaría menos GL, menos G sobre L por teta. Y esas serían nuestras ecuaciones de estado. Ahora sí, si hacemos el espacio de estados, nos quedaría de la siguiente manera. Z1 punto sería igual a Z2, entonces aquí quedaría 0, 1. Tenemos Z1, Z2, más, en este caso no hay ninguna fuerza externa, entonces sería así, multiplicado por U. Y la Y, pues podríamos poner que obtenga la posición como salida, entonces sería así. Y ahora vamos a acabar aquí. Z2 puntos, Z2 punto, perdón, sería igual a menos G sobre L por teta. Y teta es Z1, entonces sería menos G sobre L. Y aquí sería 0. Entonces Z2 punto es igual a menos G sobre L por Z1, que es teta, más 0 por Z2. O sea, quedaría Z2 punto igual a menos G sobre L por Z1. Y aquí tenemos que, bueno, aquí le dejé teta, quedaría menos G sobre L. Seno de teta se linealiza como teta, dijimos. Pero ya sabemos que teta es igual a Z1. Entonces, por eso aquí queda Z2 punto igual a menos G sobre L por Z1 más 0 por Z2. Entonces, quedaría nada más esto.
Pues así quedaría el espacio de estados para el péndulo. Y necesitaríamos linealizar esto de aquí. ¿Alguna duda hasta ahí? Creo que no, profe. Ok. Si tienen alguna duda, por pequeña que sea, pregunten, aprovechando que están aquí, porque pues esa es la ventaja de que están asistiendo, porque pues los que no están aquí, aunque ya les había dicho que no va a haber pues ninguna represalia en cuanto a calificación, o sea, no se les va a bajar calificación ni se les va a poner falta ni nada, pero la desventaja es que ellos no pueden expresar sus dudas. Tendrían que quedarse con las dudas que ustedes expresen, si es que después ustedes les dicen lo que vieron en clase, pero a lo mejor sus dudas, las dudas de ellos no serían las mismas que las de ustedes. Entonces, en caso de que tuvieran alguna duda, por pequeña que sea, sí, háganmela saber, si no, pues está bien. Bueno, por ejemplo, ¿cuál sería un ángulo pequeño, saben? Esa podría ser una duda. Imagínense que en el examen les digo, supongamos que este péndulo se mueve 35 grados, su ángulo es 35 grados. Entonces, hagan el espacio de estados y ustedes pues ya lo hacen todo. Pero luego llegan a esta parte y dicen, ok, ¿puedo linealizar seno de teta? Bueno, en clase vimos que para ángulos pequeños se puede linealizar como teta. Y pues no sé si les vaya a surgir la duda ahí de, bueno, pero 30 grados o 35 grados es un ángulo pequeño o no. ¿Aplicamos esto o no? ¿Se puede linealizar o no? Entonces, al menos a mí sí sería una duda que me surgiría. ¿Qué es un ángulo pequeño? ¿Hasta dónde se puede tomar como un ángulo pequeño? Para que sea válido esto de aquí. Entonces, para que sea válido esto de aquí, θ debe ser aproximadamente 14 grados o 0.244 radianes. Y es por eso el valor que pusimos cuando vimos Scilab, le puse 244 radianes para un ángulo. Y es por esto, porque estamos introduciendo ecuaciones linealizadas y tenemos que cumplir con esta parte. Obviamente serían 14 grados y 14 grados aquí con respecto al reposo, entonces nos daría un total de 28 grados. Son casi 30 grados. Entonces sí es un rango más o menos aceptable. Y aparte, si se fijan en los péndulos de los relojes, siempre están oscilando más o menos eso, o incluso un poco menos. O sea, su oscilación nunca se acerca ni por mucho a la horizontal. Siempre es una oscilación pequeña. Entonces, este análisis y esta linealización sería válida. Entonces, un ángulo pequeño se considera un ángulo de 14 grados o menos, o en radianes, 0.244 radianes. Entonces, la próxima clase veríamos un método de linealización. Vemos un ejemplo. Bueno, de hecho, para aprovechar, pues vemos este ejemplo, linealizamos estas dos ecuaciones y lo graficamos mediante Scilab. No sé si tengan alguna duda. No, profe, está bien. Muy bien. Entonces, pues aquí le dejamos. Ya nada más quedan como 15 minutos de la clase. Entonces aquí le dejamos y
pues ya le seguimos en la próxima clase para ver lo de la linealización. Bueno, antes de que se vayan, por favor. En este ejemplo que vimos hoy, volvimos a ver el lagrangiano. Ya habíamos hecho un ejemplo en el que sí resolví todo paso por paso, las derivadas, las reducciones, el manejo algebraico, y llegamos a las dos ecuaciones, pero de hecho hicimos dos ejemplos. En este, sin embargo, porque sería muy tardado y llenaríamos a lo mejor 3 o 4 de estas, pero no sé, a lo mejor no tanto, pero pues para que alcanzara el tiempo lo hice así. Ya ustedes tienen los resultados, nada más hagan ustedes las sustituciones en las ecuaciones de Euler y realicen las derivadas parciales y la derivada con respecto al tiempo. Ya saben que tienen que llegar a esto, entonces nada más compruébenlo. Ya saben que esto es para que practiquen, porque pues el día del examen a lo mejor van a hacerlo y van a decir, pero aquí qué se hace o cómo se hace eso. Entonces es mejor que ahorita lo hagan y que pues digan, no llegué a lo que llegamos en clase, bueno, lo voy a hacer otra vez. Ok, ya llegué, entonces me equivoqué en esto. Entonces sí puedo llegar al resultado como tal, igual de esta otra ecuación. Entonces ya nada más comprueben, por favor, realizando los procedimientos intermedios, los pasos intermedios, perdón, para que practiquen, y pues sería todo. Ya la siguiente clase vemos lo de linealización. Si no hay más dudas, gracias por su atención. Nos vemos. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe.